En el complejo mundo de las organizaciones existen muchos aspectos que las empresas deben tomar en cuenta a la hora del marketing, de llegar a los clientes, de conseguir clientes y de mantener clientes. Y uno de esos aspectos es la experiencia del cliente o el famoso Customer Experience. Y el día de hoy contamos con un invitado súper especial que más adelante nos contará cómo es esto, ¿no? ¿Qué hace este mundo? ¿Qué se refiere? ¿Qué tips, qué detalles y demás que nos va contando a lo largo de este podcast? Y antes de dejarlo con el capítulo, obviamente agradecer a los auspiciantes que hacen posible que esto llegue así a ustedes. Primero, Mayugo, certifícate en los cursos de mayor demanda en la industria. Potencia tus habilidades técnicas y esenciales con cursos efectivos de capacitación empresarial online. Lo puedes encontrar en mayugo.net. Y también queremos agradecer a Proyectos Académicos y otras publicaciones PAOP, que permite hacer análisis de datos, gestión por procesos, gestión también en tema de investigación, papers, póster y toda la referencia a investigación. En tema de academia, no dudes en gestionar con PAOP. A continuación, el podcast. Hey, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Escuela Lean. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por la gente que sigue el podcast, gracias por la gente que se suscribe. Muchas gracias a la gente que nos sigue tanto en los canales, tanto de audio como de video, ¿no? Spotify, YouTube y demás plataformas. Es un gusto estar nuevamente detrás de micrófonos y detrás de cámaras con ustedes. Jair, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Qué tal a todos? Bueno, utilizo un término un poquito diferente. Nuestros podcasts se escuchan, pues es un gusto saludarles. Y de aquí, pues, con los fríos de aquí de Quito, un poquito difíciles, pero bueno, con toda la emoción, con todas las ganas de poder impartir este conocimiento nuevo a nuestra querida audiencia. Jair, me parece súper bien que estemos bien. Y como todas las fechas, digamos, todos los episodios, buscamos traer un invitado súper chévere que esté, obviamente, metido en su mundo, desde su esquina, digamos, aportando con lo que sabe, contribuyendo, agregando valor, etcétera. Y el día de hoy también no es la excepción. Así que el día de hoy nos acompaña Juan Esteban Portilla de OnData y es un gustazo que esté el día de hoy con nosotros. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bienvenido. Juan Esteban, bienvenido. Gracias por la invitación, Alfredo, Yair, gustoso más bien de estar aquí, ver cómo sale todo esto. Les he visto y me alegra ver que tienen ese buen contenido y que siempre están diversificando también los temas. Así que gustoso y honrado por la invitación. Excelente, Juan Esteban. Bueno, mira, nosotros tenemos una costumbre que sea la misma persona que se presente, más bien pues si lo puedes hacer, sea tu parte académica, tu parte de perfil, tu podcast también, que por cierto, ya en esta semana subí algo del Mundial, me parece interesante, un poquito introductorio, ¿no? Para ya entrarse de lleno y, bueno, meterse también en el entretenimiento, pues, bueno, Juan Esteban, el espacio es tuyo. A ver, bueno, primero contarles un poquito de mi background académico. Yo me fui a vivir a Buenos Aires, cuando tenía 21 años me fui a vivir, estuve algunos años viviendo en Buenos Aires, estudié comercialización en la Universidad de Palermo. Yo siempre digo, para mí la experiencia viviendo en Buenos Aires me ayudó un montón por muchas razones y aparte que Argentina para mí es como mi segunda casa. Entonces estudié comercialización, es una carrera evidentemente comercial. Después hice un diplomado en el TEC de Monterrey en alta dirección en marketing, que también fue una experiencia súper interesante. Hice el diplomado cuando había la sede aquí en Quito, y venían profesores de México, que eran consultores en toda Latinoamérica, venían de México a explicarte, no sé, los diferentes temas. Era un enfoque súper práctico y me gustó un montón. Después me fui a vivir a Valencia, a España, hice una maestría en marketing y comunicación y estando allá yo ya venía acostumbrado a hacer varias cosas en paralelo, entonces me animé a hacer en paralelo otra maestría que fue en consultoría estratégica. Entonces mis estudios siempre fueron como por el lado comercial, de marketing, pero con la maestría en consultoría estratégica fue como mucho más integral. Muchas veces la gente un poco se pierde de a qué se refiere esto de la maestría en consultoría estratégica. Es un enfoque como de un MBA, del Master in Business Administration, pero desde el lado del consultor o del asesor. Yo ya trabajaba muchos años trabajando como asesor de empresas, entonces me animé a hacer esa maestría y me dio como esa visión integral en general. Después, en cuanto a qué es lo que hago en mi día a día profesionalmente, a ver, trabajé muchos años, trabajé
muchos años dirigí algunas empresas, fui gerente general de una empresa muy importante de Quito. También fui gerente de marketing de algunas otras en algunas industrias, en alimentos, pero de alguna manera siempre estaba vinculada a la consultoría. Entonces me animé en el 2019 a formar mi propia empresa que se llama OnData. OnData es una empresa de consultoría, de capacitación y aparte, como bien decías, Yair, también tenemos una tercera línea que se enfoca en creación de contenidos y esos contenidos vinculados a negocios. Tenemos un video podcast que lo transmitimos en YouTube y también en Spotify, en Apple Podcast. En consultoría tenemos clientes desde muy pequeñitos hasta gigantes como Marathon, como Toyota, medianos tal vez como Campo Viejo, y todo en lo que abarca el paraguas negocios. Entonces a veces es experiencia de cliente, a veces es planes, a veces es estrategias de algo, a veces también han sido emprendedores que nos piden por ahí que les ayudamos con algo. Entonces estamos siempre moviéndonos en ese ámbito y lo mismo en la capacitación. Después sí, además de esto, trabajo en la Universidad Internacional desde el 2014. Doy clases siempre de grado y de posgrado desde hace muchos años. Así que me encanta también dar clases. No me dedico a 100% a eso, pero sí lo hago también de acuerdo a mi disponibilidad. Y aparte soy consultor de Corporación Líderes, que también tengo una relación desde el 2018. Entonces tengo algunos trabajos en paralelo, pero mi tiempo completo está en OnData, que es mi empresa y es mi pasión, digamos. Excelente. Bueno, a todas las personas que nos escuchan, es un proceso previo también y quisiera poder acatar un poco con Juan Esteban, porque él me permitió formalizar el proceso para seleccionar a la persona que está aquí. Y de la manera personal, créeme que el feedback, solamente con lo que está mencionando el perfil y con lo que hemos visto también con Juan Esteban como persona, como consultor y como persona, pues créeme que ha sido un gran feedback. Y interesante, pues, Juan Esteban, pues, gracias también por estar aquí. Y bueno, tú nos hablaste de las consultorías, de ser estratega en MBA y bueno, que es relacionado, tú me dijiste, pero quisiéramos partir con esta pregunta. ¿Por qué decidiste estudiar la comercialización, marketing y propiamente la consultoría estratégica? ¿Qué te motivó o más bien, qué puedes decir a la audiencia para que inclusive se incentive para estudiar este tema? Por favor. A ver, a mí en lo personal, a mí me costó llegar a saber qué quería. Yo no soy de esas personas que salieron del colegio teniendo claro qué hacer después. Yo no tenía idea. Yo la verdad me costó un tiempo. Ingresé primero en una universidad aquí en la ciudad de Quito. Y me metí en una carrera que nada que ver con lo que hoy por hoy me dedico y me costó llegar a entender qué es lo que me gustaba. Tal vez hay otras personas que lo encuentran mucho más rápido. En mi caso, a mí me tomó tiempo. Después sabía que me quería ir a estudiar a Buenos Aires y más, o sea, yo soñaba con irme a Argentina, desde el colegio siempre pensaba en eso, entonces fue como buscar las opciones. Me inscribí en otra carrera allá en la Universidad de Palermo y me inscribí en otra carrera, pero tenía algunas materias del área comercial y de marketing que sí me gustaban y en cambio habían otras que no. Entonces eso como que me llevó un poco a entender que ese era el perfil que quería para mí, o sea, que quería estudiar y prepararme en eso. Después, por eso me preparé, hice mis estudios en comercialización, después el diplomado y una maestría en marketing. Pero de ahí sí o sea, yo sentía que con el MBA tenías esa visión integral, porque con el MBA no te haces experto en todas las áreas, pero sí te dan bases como para tener claro el área financiera, el área, no sé, de economía, el área de estadística, el área, o más bien viéndolo desde la empresa, recursos humanos, tecnología, marketing, ventas, servicio al cliente, producción, operaciones, planificación, etcétera. Entonces, eso fue por eso me animé a hacer esta maestría en consultoría estratégica, porque me daba esa visión como la del MBA, pero desde el lado del consultor, porque yo fui mucho tiempo y sigo siendo consultor de empresas. Entonces, es como que encontré ese clic. Yo a partir de mis 23 años empecé ya claro hacia dónde iba. Tal vez entre los 23 y 25 como medio ahí maniobrando sin tenerlo claro, pero desde los 25 sí me empecé a concentrar mucho más. Hay personas que en cambio desde los 18 ya tienen súper claro o hasta antes. Claro, sí. Y bueno, yo también quisiera confesar una situación. Yo me cambié de carrera. Yo estaba siguiendo ingeniería mecatrónica y me faltaba la parte administrativa.
Entonces, justamente nos enfoca a lo que queremos ser y me vinculo bastante bien con lo que tú dices y gracias, Juan Esteban, por este primer hallazgo. Alfredo, ¿tienes algo que comentarnos? Sí, sí, justo, Juan Esteban, algo que siempre me encanta resaltar es porque yo a veces creo que en el mundo del emprendimiento o la gente que está metida en tu empresa o el consultor, es muy, sea como sea, digamos, queramos o no, es importante la preparación y la preparación académica formal, digamos, ¿no? Porque obviamente hay una parte, ¿no? Que uno es medio autodidacta y aprende cosas por su cuenta, no sé qué comentarios, ¿no? Pero sí es importante esa parte formal, ¿no? Y realmente estudiar y ser bastante estructurado, digamos, en algunas cosas para que realmente puedas aplicar, ¿no? Y ya tengas realmente te des resultados ya en la práctica, en el punto, ¿no? Y en toda esa preparación tuya, en lo que yo hemos visto también, en lo que haces, esa parte, hay un punto específico que es el Customer Experience, ¿no? Que en tu caso es que estás bastante enfocado en esa parte. Y ¿cómo llegaste a eso, no? O sea, ¿por qué dijiste esto es importante, hay que darle realce a esto, a esto quiero trabajar mucho en esa parte, ¿no? ¿Cómo llegaste a ese punto, ¿no? Más específico, ¿no? A ver, también fue un poco, o sea, no sé, yo creo que fue un poco de, tuve suerte que fue como mi primer paso para profundizar en el tema. O sea, si bien es cierto, con experiencias previas, con los estudios mismo, siempre el marketing o carreras comerciales están relacionadas con el Customer Experience, pero realmente en mi caso, y fue cuando me empecé a especializar mucho más en el área, fue a partir de un proyecto que tuve a través de Corporación Líderes, tuvimos un proyecto con CNT y CNT estaba armando toda una estrategia de Customer Experience, pero con una, o sea, era parte de su planificación y era muy fuerte, y contrataron a Corporación Líderes y a su vez, como soy consultor de Corporación Líderes, es como que me empecé a meter mucho en el área. Me empecé a sentir que además me sentía cómodo en el área. Yo soy mucho de analizar, soy mucho de tratar de ponerme en los zapatos de alguien más, tratar de ese entendimiento que tienes que hacer con el cliente, y mucho de eso psicológico, inclusive mucho de eso tiene que ver con esa búsqueda de maximizar la experiencia que tiene un cliente, inclusive un potencial cliente. Entonces, es como que hice clic. Eso fue en el 2018. En el 2018 es como que me empecé a meter mucho más por el proyecto que tuvimos que CNT, que fue, yo creo que fue de casi un año. Y a partir de eso no he dejado el tema. He tenido un montón de proyectos, tanto con Corporación Líderes como con OnData. He tenido un montón de proyectos, capacitaciones, he dictado un montón de cursos y de programas de capacitación, y también he tenido algunos proyectos de consultoría sobre eso. Entonces, no sé, o sea, yo creo que me ayudó principalmente este proyecto con CNT porque para empezar me di cuenta que tenía que especializarme mucho más como para poder, porque es un mundo muy amplio. O sea, hablar de experiencia de clientes es muy amplio, y lo cruel es que no es estático. Os digo cruel porque tú, digamos que quieres sorprender hoy con alguna nueva propuesta a tu cliente, le sorprendes, pero mañana con eso que le sorprendiste hoy, mañana ya no le sorprendes. Y peor aún, si la competencia te imita, dejas de sorprender. Entonces es un trabajo súper fuerte, y de estar todo el tiempo, tiene mucha relación con la innovación. Entonces todas esas cosas es como que hicieron clic conmigo. A mí me gusta tratar siempre de hacer las cosas diferentes en todo. Imprimo eso, es como mi forma de ser. Trato de hacerlo no tengo miedo a explorar, de hecho, y yo creo que eso también hay que hacerlo para poder lograr diferencias, y experiencias memorables en los clientes. Ya, Juan Esteban. Y que saco de aquí, digamos, es como que, como dices tú, esto es súper dinámico y va cambiando mucho. Entonces también me imagino que te invita a ti que siempre estés actualizado también, ¿no? Buscando tendencias, viendo qué pasa, cómo se mueve. Sobre todo el tema de redes, que no sé qué, mañana saldrá un TikTok 2 o 3 o 4 o 5, entonces va evolucionando esa parte. Me parece súper interesante también. Y la verdad que es que no hay que estar quietos, ¿no? Nunca podemos estar quietos y esperando porque esto, tal vez, por ejemplo, antes era cambios, pero más lentos, y ahora en cambio son mucho más rápidos, ¿no? Entonces, evoluciona muchísimo este tipo, y sobre todo en esta área, en la que estás tú metido, ¿no? Que me parece súper interesante. Jay. Sí, totalmente. Solo un paréntesis. Imagínate tú o Yair, o la audiencia que nos ve o escucha. Es cuestión de pensar si es que la comida que comíamos, las galletas, las hamburguesas, las pizzas, o en cualquier giro de negocio, la ropa que tal vez nos gustaba hace 10 años, hoy por hoy
Hoy por hoy ya no podemos consumir lo mismo, no porque hayan bajado su calidad, es porque tal vez elevamos nuestro estándar, porque buscamos otras propuestas diferentes, y no es tanto que la empresa dijo voy a bajar la calidad, porque buscamos nuevas cosas. La misma competencia te obliga como negocio a que tengas que estar innovando constantemente, y por eso es el núcleo, ese es el núcleo de buscar diferenciarte de la competencia por la generación de experiencias memorables. Genial. Excelente, Juan Esteban. Bueno, y justamente el tema que tú hablas, el del customers, también queríamos ver tu relación, o más bien, ¿qué elementos tú verías como customer como tal? Por ejemplo, en una audiencia, como en una conferencia, ¿qué elementos verías? ¿O qué aspectos importantes tú como consumidor, obviamente, verías para este tema de eventos, servicios como tal? Y bueno, tú a lo mejor sí has asistido más que nosotros en temas de conferencias, entonces, en base a este ejemplo, pues nos podrías ampliar un poco a dónde va o quizás las nuevas tendencias, ¿no? ¿Te refieres yo como no sé, conferencista? ¿En qué hago hincapié o sea, en qué profundizo para poder compartirlo? ¿A eso te refieres? Como audiencia y bueno, audiencia. Ajá. Yo como audiencia en un curso, o sea, si se me dan a mí un curso. Sí. A ver, yo creo que es difícil. A ver, me parece que hay que ser y parecer. O sea, creo que la persona que te va a dar un curso, si es que es un curso que tiene que ver con experiencia de cliente, tiene que desde que te están inscribiendo en el curso, tiene que ser diferente. Desde que estás o sea, enviando una propuesta, si es que es una empresa, tiene que ser diferente. Si es que es un curso abierto al público, tiene que ser diferente todo. O sea, apalancarte en tecnología, apalancarte en hacer las cosas de una forma diferente, porque yo creo que la persona que quiere diferenciarse por experiencias y aprenderlo para poder eso trasladarlo a su negocio o a la empresa en donde trabaja, yo creo que lo que busca realmente es esa propuesta diferente. Entonces, partiendo del curso debería ser siempre buscando que sea diferente a lo que comúnmente uno conoce o consume de capacitaciones. Por ejemplo, he visto ahora con todas estas nuevas plataformas, no sé si ustedes han visto Creana. Yo tengo una suscripción con Creana que me he quedado admirado. Creana es una, para la audiencia, si es que no saben de qué se trata, Creana, Platzi, Doméstica. Son plataformas que pagas un valor fijo anual. Puedes también inscribirte en cursos puntuales, pero en mi caso, con Creana, que es una empresa peruana, yo lo que hice es pagar una suscripción de 15 meses. Pagué para mí y para una persona de aquí de nuestra oficina de OnData, pagamos $60 por 15 meses de capacitación de lo que querramos. Tú abres la plataforma de los cursos que hay de Creana y tienes cualquier cantidad de oferta, pero cualquier cantidad de oferta. Por ejemplo, yo hice un curso de podcast justamente con las chicas de Se Regalan Dudas, que debe ser el podcast de mayor audiencia en toda Latinoamérica. Entonces, desde que ellos están ofertándote, desde que se están contactando a partir de que en la web estás inscribiéndote o buscando información, ellos ya están diferenciándose del resto y te están brindando una experiencia. Y después a eso le trasladas a que además el precio es accesible, entonces es un golazo. ¿Cómo es rentable para ellos? Teniendo, por ejemplo, contratarles a las chicas de Se Regalan Dudas, que son hoy por hoy famosísimas. Leyendas Legendarias también, que es otro podcast mexicano que también tiene una audiencia increíble. Con ellos también hice un curso de podcast. ¿Qué es lo que hacen ellos? Te dan pastillitas de los diferentes temas, pastillitas. O sea, no es que vas a ser experto como tener una maestría o un diplomado. No creo que haya una persona que diga voy a hacer un curso de estos rápidos para salir siendo experto. Pero en cambio sí te dan pastillitas muy concretas y tienen un nivel, o sea, todo es guionado, o sea, es totalmente guionado. Entonces, te resumen todo en 2, 3, 4 horas y todo te lo dan en pastillitas de 3, 4, 5 minutos. Y como es guionado, no te distraes en temas que por ahí cuando tú estás dando un curso hay veces que por ahí te desvías o hablas de otras cosas. Entonces aquí están dándote lo que a estas personas les ha funcionado. Entonces además te entregan el material, te entregan todas esas cosas. Entonces yo digo, o sea, si la pregunta es
yo como audiencia en un curso o yo como cliente en un curso, o sea, yo busco que sea diferente. Por eso se me ocurre ahorita el ejemplo este de Creana, y lo mismo aplicaría si es que voy a un seminario, si es que voy a un seminario, por ejemplo, y me entregan una hoja impresa para llenar datos, automáticamente para mí ya es como súper caduco. Entonces no, hay que ser y parecer, como les decía. Excelente, sí, sí, en efecto, ser y parecer, y más que nada enfocarse también en las tecnologías, ¿no? Es interesante el caso que manifiestas en Creana, y bueno, también nosotros tenemos sponsor, es Mayugo, justamente habla de ingeniería industrial y maneja también el tema del rubro, más enfocado en ingeniería, como tú sabes, al menos nuestra área, Alfredo, me darás la razón, es bastante amplia, entonces se juega mucho, ¿no? Juega mucho pues el juego de lo que se pueda practicar dentro de la industria en nuestro caso. Eso, entonces, bueno, Alfredo, tienes una pregunta, cuéntanos. Juan, Esteban, por ejemplo, en tu experiencia ya en implementar en tus consultorías, ya en algo de experiencia de cliente, y creo que también es un tema que se habla mucho, ¿no? Estamos aparte, ¿no? ¿Cuál ha sido una experiencia que dijes, esto me salió, esta campaña nos fue genial y que a veces la rompimos y tal vez se quedó en la mente de la gente, ¿no? Tal vez tuviste algo como eso. ¿Cuál la que más te guste o lo que más recuerdas nos contarías? A ver, muchas veces me han preguntado eso. A ver, voy a partir de lo general, refiriéndome a nuestra línea de On Data Learning, que es la línea enfocada en cursos y en capacitaciones, para contarles qué es lo que nosotros hicimos para lograr experiencias memorables en quienes nos contratan. Nosotros, a ver, para empezar, lo que hicimos es mapear totalmente nuestro viaje del cliente, es el Customer Journey, que es una de las herramientas en el Customer Experience. Es mapear y entender cómo es todo el proceso de vinculación de tu potencial cliente desde que se entera de ti hasta que termina siendo cliente y te empieza a referir y ya consume tu producto o tu servicio. Entonces, es súper importante partir de tener mapeado eso para saber en dónde es lo que tienes que trabajar, pulir, mejorar, porque hay cosas en todos los negocios que haces bien, hay otras cosas que tal vez no estás haciendo bien. Entonces, a partir de tener un diagnóstico claro de todo ese recorrido que hace el cliente, que obviamente todos los clientes lo hacen de diferentes formas, hay algunos que se enteran de ti por TikTok, que mencionabas tú hace un momento, hay otros que se enteran porque por ahí les refirieron, hay otros que se enteran porque vieron, no sé, algo en alguna parte. Entonces, en todos los casos va a ser diferente, pero sí es importante tenerlo mapeado. Entonces nosotros lo dividimos, más o menos lo dividimos para cuando ofertamos cursos de capacitación, lo dividimos en antes, durante y después. En el antes, nosotros primerito lo que hicimos es, a ver, nosotros tenemos una estrategia para estar en la mente de nuestros clientes, que eso aplica exactamente igual para la consultoría, tanto para la capacitación como para la consultoría. Nosotros tratamos de estar en la mente de nuestro público objetivo. Entonces tenemos el podcast, tenemos un newsletter que lo enviamos durante la semana, tenemos algunas cosas. En cada una de esas también siempre tenemos la intención de sorprender y de diferenciarnos de lo que hace el resto. También ofertamos muchas veces hemos hecho cursos gratuitos, y de esos gratuitos hay veces que por ahí nos han salido algunos otros nuevos clientes. Entonces, ese es como para estar en la mente de nuestro público objetivo. Claro que también a veces hay el tema del puerta a puerta que puede funcionar. En el caso nuestro, no lo hacemos tanto de esa forma, sino más bien buscamos estar en la mente y cuando la gente requiera algo, que nos busque. Pero siempre se puede hacer como un mix. Después en la propuesta, o sea, todo esto es antes de que te contraten. En la propuesta, nosotros también, nuestra forma de presentar una propuesta también lo hacemos diferente. Nosotros no nos vamos hacia, y normalmente en la consultoría es como la propuesta de muchas hojas o sea, nosotros nos vamos más hacia un estilo más gráfico, a un estilo más cercano. Nuestra forma de acercarnos y tener los acercamientos con nuestros potenciales clientes también lo hacemos en ese esquema. La propuesta económica influye un montón en cuanto a cómo va a ser la experiencia que brindas, porque siempre hay que tomar en cuenta la rentabilidad que puedas tener. No va a ser lo mismo un proyecto que cobras un montón a un proyecto que no cobras mucho. Y en la consultoría o en la capacitación siempre influye un montón, porque no es un estándar lo que cobras. Hay ciertas cosas que cambias de acuerdo. No es lo mismo que te contrate, no sé, Toyota, o que te contrate una empresa pequeñita como, no sé, un emprendimiento. Entonces hay cositas que varían también hasta por la carga de trabajo que tienes.
Hacemos siempre reuniones previas, hablando de la capacitación, en la consultoría es igual, que es el briefing. En esas reuniones previas tratamos de entender mucho de cómo es el perfil de la gente, si es que es una empresa que nos está contratando, de cómo es el perfil de la gente que va a ir. Porque en nuestra intención de sorprender, lo que tratamos de hacer es personalizar lo que más podemos, todo, que es lo que les voy a contar. Nosotros tenemos diseñadas nuestras oficinas tenemos un training center, tratamos de como que la gente se sienta muy cómoda, que tenga, no sé, asientos cómodos y que todo sea hasta cierto punto diferente. Es pequeño, pero bastante acogedor. Nos ponemos a pensar al detalle. Tratamos de pensar, por ejemplo, si la empresa nos contrata, ¿dónde van a parquear los vehículos, las personas que vienen? Nosotros en el edificio donde son nuestras oficinas, el parqueadero el precio es alto del parqueadero. Entonces, en el momento de estar definiendo qué podemos ofertar, después nos ponemos a pensar, por aquí cerca hay un parqueadero, por aquí hay otro, y después ¿y si llueve? Entonces, todas esas cosas afectan en la experiencia, a pesar de que tú no tienes la responsabilidad de que si es que llueve. Tranquilamente podrías decir, no, pero que tu cliente se dedique a buscar el parqueadero, pero en realidad tratamos de sorprender en todo, o sea, que la gente venga y que se sienta muy a gusto en todo sentido. Entonces, tenemos los parqueaderos de aquí a la oficina, decidimos irnos por ese lado, asumimos ese costo para nosotros. Tratamos, como les decía, tratamos de conocer mucho a la gente, entonces tenemos un formulario, no es extenso el formulario de que sea aburrido para la gente llenarlo, tratamos de que sea bastante amigable y es un formulario que nos permite conocer, y lo principal es que es un formulario que nos permite también identificar qué quiere comer cada persona. Entonces nosotros lo que hacemos es un mix, o sea, tratamos de irnos al punto medio de la personalización, que es la personalización masiva. No tratamos de el mismo coffee break o la misma comida para todos, pero tampoco personalizar al 100% porque se nos sale de la rentabilidad. ¿Qué es lo que hacemos? Te damos opciones. Hay gente ahora cada vez más, ustedes también lo habrán visto, gente intolerante al gluten, gente que vegana, gente vegetariana, gente que no quiere o que se cuida en la comida. Entonces siempre tenemos alternativas para que la gente escoja, pero controlado por nosotros. Entonces, en esas alternativas hay una opción que se ajusta a los diferentes paladares, y eso también es una forma de sorprender porque la gente no se espera que sea así. Tenemos algunas alianzas para lograr que esos precios que lo que nos cobran a nosotros, esos costos nuestros no se disparen. Entonces, con esas alianzas tratamos como de referir, hacemos canjes, hacemos algunas cosas y con eso logramos que no se disparen los costos nuestros para lograr ser competitivos en cuanto al precio. Después nosotros en el durante el curso siempre, a la final de cuentas, lo principal va a ser el contenido, la dinámica de cada taller, si es que es un workshop, si es un seminario, lo que fuera, siempre va a ser lo predominante. O sea, tú le puedes sorprender con la comida y con todas las cosas que decía hace un momento, pero si el contenido es malo, no va a brindar una buena experiencia. Entonces, tratamos de que las personas que den los cursos, tratamos de que estén alineadas a lo que proyectamos como empresa. Entonces tratamos de tener estilos similares. Tenemos manuales que les entregamos, manuales en todo sentido. En los servicios es bien difícil estandarizar, pero hasta cierto punto intentamos hacerlo de esa forma. Tratamos, por ejemplo, vemos que, y somos además una empresa responsable, tratamos de no imprimir, tratamos de minimizar el impacto. Entonces, con la comida, todo tratamos de que sea el impacto al medio ambiente lo mínimo, tratamos de reciclar, tratamos de todos los contenidos entregarlos en digital. Entonces, así también tratamos de sorprender. La dinámica de cada curso tratamos de que sea divertida. Entonces hacemos juegos, hacemos concursos, hacemos algunas cosas también para sorprender al mismo tiempo que estás aprendiendo. Entonces es un mix entre las dos, porque de lo contrario es bastante pesado. No digo que nosotros seamos los únicos que lo hacemos, pero sí creo que, o sea, no es que todo el mundo lo hace de esa forma. Hay cosas que sí creería, por lo menos yo no lo he visto en otras partes, sí creería que lo hacemos nosotros como diferente al resto. Y tratamos de sorprender siempre con todo. Tenemos, por ejemplo, estaciones ilimitadas de café, estación ilimitada de té, estación ilimitada, hasta variedades en leches, porque a la gente le gusta la leche descremada, a otros le gusta la leche vegetal y así. Entonces tratamos de sorprender y personalizar siempre en todo lo que estamos haciendo, de acuerdo al presupuesto también, evidentemente. Y de ahí siempre estamos
buscando formas también como de sorprender, porque ¿qué pasa? Digamos que tú vienes al curso y eso nos pasó, me acuerdo, yo siempre lo cuento anecdóticamente. Tuvimos un contrato con Marathon justo pre-pandemia, justo era pre-pandemia. Nos fue súper bien en todo. El primer día era de un mes intensivo, súper fuerte. El primer día toda la gente venía y eran todos así como súper sorprendidos viendo todo esto que les estoy contando. El segundo día igual, pero al tercero ya nos sorprendes porque ya sabes, ya la gente llegaba sin desayunar. Ya la gente llegaba y decía, o sea, ya sabía que había granadillas, ya sabía que había frutas, ya sabía que había jugos, ya sabía que había leches. Entonces ya llegaban directamente a eso. Entonces ya nos sorprendes. Entonces siempre tienes que buscar la forma de seguir sorprendiendo. Entonces tratábamos de que cada tanto aparecían, de repente les decíamos a las personas como que se levanten y debajo de los asientos había algún regalo. Tratábamos de hacer alianzas, como tenemos el programa, también hay veces que hacemos canjes y así logramos abaratar los costos de todo. Y después sí, en el después, que también es súper importante, hay que ser súper claro en la puntualidad de las entregas. Informes, hay empresas que son súper formales en todo eso, entonces hay que presentar informes, los diplomas, alianzas, es que tienes un diploma con algún aval, la puntualidad para la entrega de todo, y así logras referidos también. Entonces o sea, nuestra intención es sorprender en todo lo que hacemos. O sea, si es que es envío de un newsletter, tratar de sorprender de esa forma. Si es que es el podcast que tenemos, tratar de sorprender de esa forma. En todo lo que hacemos tratamos de sorprender, pero lo que es difícil y es lo que o sea, muchas veces caemos también porque es difícil. Hay veces que uno deja a un lado la rentabilidad. Hay veces que por tu enfoque en sorprender un poco puedes pasarte. Y eso es importante. Hay que invertir en lo que te va a traer retorno. De lo contrario, es mejor no hacerlo. Genial, güey, me parece súper interesante porque yo creo que hemos asistido a, no sé, 10.000 charlas, no sé, en cámaras, en eventos, sí. Entonces, como que siempre es lo justo, pero justo lo que entonces me da a entender que hay que ponerse muy pilas, digamos, en los detalles. O sea, en detalles y pensar como diciendo, ¿qué si llueve? Entonces, poner unos paraguas ahí en el slide del parqueadero, o sea, cosas así, ¿no? O sea, sí. hay detallitos que me parece súper chévere, como tú estás muy atento, digamos, a eso, cómo trabajan de esa forma. Y realmente creo que no todos lo hacen y me parece que chévere que va mucho más allá en esa parte, ¿no? Como dices tú, es interesantísima esa forma, que hay algunas cosas que realmente tampoco no lo había tenido en cuenta, pero que me parecen súper, más a tips, ¿no? Para estar metido en eso y ir trabajando en esa manera súper chévere y me quedo con eso. Jair. Bueno, tú nos hablaste de la herramienta Customer Journey. Me parece que también hay un libro, que es un libro en inglés, no recuerdo exactamente el libro. De hecho, esto yo recibí en gestión de servicio cuando estaba en mi universidad y que bueno, ¿no? Se enfoca mucho este tema. Ahora, además del Customer Journey, Juan Esteban, cuéntanos, ¿qué otras herramientas se necesitaría, conocimientos o alguna cosa adicional para justamente Customer Journey? Por favor. A ver, en esa intención de la empresa de tener esta estrategia de Customer Experience, en realidad no es tanto como matemática. O sea, tienes cualquier cantidad de herramientas, pero lo importante a la final de cuentas es que brindes esa buena experiencia. Hay muchísimos negocios que te brindan una experiencia espectacular y jamás en su vida han hecho ni siquiera un curso ni de cerca de Customer Experience. Entonces, mucho tiene que ver con la intuición también, mucho tiene que ver con ese entendimiento de lo que quiere tu cliente y esa forma para sorprender, más allá de las herramientas. Después, sí, obviamente, si quieres implementar, va a ser mejor si es que lo haces utilizando herramientas como el Customer Journey, mapear la curva de la experiencia y compararte cómo está siendo evaluada la competencia. O sea, cómo en cada una de las interacciones compararte con la competencia, puedes armar una matriz del perfil competitivo y empiezas a compararte en la calidad del servicio, en la calidad de, qué sé yo, en la atención, puedes comparar las marcas, o sea, cada uno puede comparar diferentes cosas y así empiezas a entender cómo estás tú, porque siempre es importante compararte con el resto. También es súper importante ser totalmente objetivo y partir de un diagnóstico. O sea, empresa que te diga, vamos a hacer esto,
sin tener el diagnóstico. Es como irte al médico y que te quiera dar una pastilla sin tener claro qué tienes. Y sí hay muchas empresas que caen en eso, tanto del lado de la oferta como de la demanda, que tú dices, quiero un plan y partes de las acciones para hacer, pero es como ir al médico a ciegas. O sea, vas al médico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O el doctor te recibe, mucho gusto, ¿qué es lo que tiene? Tú le dices, me duele, no sé, esto, y te diga, ya listo, tómate esta pastilla y con eso te vas a curar. Eso es lo mismo que pasaría si es que estás en la empresa y no haces ese diagnóstico. Entonces es súper importante diagnosticar objetivamente. Cuando digo objetivo es evitar pasiones. A veces que tú, porque es digamos, tú eres el dueño del negocio, tú mismo le pones tu esfuerzo, tu corazón, tu gana, tu garra a todo, y de repente no es como que difícil muchas veces recibir críticas, recibir por ahí un feedback negativo. Entonces tienes que ser muy neutral en eso. Si es que no tienes la capacidad para hacerlo, mejor va a ser contratar un asesor, porque el asesor no tiene sesgos. Después, pues el design thinking es una gran herramienta. Es una metodología enfocada en el diseño que también la puedes aplicar para innovar en la experiencia. Entonces también te puede servir como para lograr pensar en cómo vas a seguir sorprendiendo. El design thinking es una metodología de algunas etapas. Esas etapas son unas etapas muy lógicas. Partes de la empatía, de entender qué es lo que está viviendo tu cliente, en este caso de la experiencia del cliente, entender, ponerse en sus zapatos, entender el problema que puedas tener. Después pasas a una etapa de definir realmente cuál va a ser el foco de acción de la solución que quieres plantear. Después te vas a una etapa de idear, donde ahí es el reto creativo, ahí ya empiezan los creativos a pensar en nuevas soluciones. Después te vas a generar prototipos de esa posible solución y finalmente ya lo pones a prueba. También es súper importante que ver lo que está haciendo el resto. O sea, no digo, o sea, muchas veces uno entiende como ver lo que está haciendo el resto como para copiar. O sea, al final todas las empresas lo hacen. O sea, todas las empresas ven lo que está haciendo el resto. Quien diga que no es mentira. Todos de alguna forma estamos viendo lo que hace el resto y es importante hacerlo, y no solamente ver lo que está haciendo el resto competidor directo. Es bueno ver, porque uno no sabe en dónde te va a aparecer una idea. O sea, tú puedes estar, qué sé yo, puedes estar viendo televisión y no sabes que te apareció una idea. Puedes estar viendo una empresa que no tiene nada que ver con tu giro de negocio y también se te puede ocurrir alguna idea. Entonces es súper importante hacer benchmarking y aparte también estar siempre abierto a escuchar nuevas cosas, porque eso te puede servir como para incorporar en tu propio negocio. La actualización de conocimientos, que ustedes lo decían, es súper importante, y también algo un poco por ahí empieza, esa parte es bastante complicada, ser flexibles, que eso en cambio cuando uno tiene la orientación hacia la estandarización muchas veces puede ir en contra. O sea, las empresas que tienen por ahí una estandarización y tienen procesos, certificaciones, normas ISO, por ejemplo, muchas veces puede ser que si es que no actualizas constantemente y no estás pensando constantemente en cómo cambiar tu proceso, vayas y choques con brindarle una experiencia al cliente. O sea, si el cliente te dice, quiero hoy esta propuesta, y tú tienes tu proceso que está definido para que esa propuesta la elabores en 10 días, el cliente ya buscó otra empresa y ya contrató a otra empresa. Entonces, hay que saber que también hay que tener flexibilidad. Me pasó esta semana, me fui a un cine, no voy a decir el cine para no afectarle a la marca, pero me pasó esta semana, me fui al cine a ver una película. Sabemos que ir al cine es caro y pagas bastante, y el cine además con la afectación que está teniendo de toda esta cantidad de gente que ha dejado de ir al cine pre-pandemia y peor después de la pandemia, es como que están orientados hacia brindarte una experiencia para contrarrestar todo el efecto Netflix, HBO Max, etcétera, Amazon, etcétera. Entonces ellos te están tratando de brindar esa experiencia. Entonces tú vas, pagas un montón porque el cine es carísimo. Pides yo pedí una bolsita de estas de canguil adicional para la que tenía, que era gigante, poder compartir entre más personas, porque éramos algunas personas, y me dijeron que no, porque tienen contabilizado todo, les cobran a ellos si es que descuadra el inventario. Entonces, como dices, pagamos $50
y no puedes dar una funda. Entonces hay que tener cierta flexibilidad, porque de lo contrario toda tu estrategia de experiencia de cliente se cae, y no es culpa de la persona de atención, eso es culpa de la empresa y de quien decide tener ese control tan exhaustivo. Entonces yo entiendo que hay que controlar, pero hasta cierto punto también hay que ser flexibles si es que quieres tener esa estrategia de diferenciación por experiencias. Creo que ha sido, más bien, voy a decir de la manera más criollamente posible, un coscacho a nosotros los ingenieros. Alfredo, nos podrás confirmar, porque, bueno, somos de formación industriales, entonces la ISO 9000, la 27000, que la de responsabilidad social empresarial, que alguna vez tuve que hacer una auditoría de un Excel, ni te digo cuántos ítems, pero es bueno, ¿no? Poder ser tema del flexible y ser también capaz de responder al cliente, poder también apagar los incendios, como siempre pasa en logística. No sé si Alfredo también te pasa actualmente, y es evitando eso, ¿no? Entonces, me parece bastante interesante, pues, todo lo que manifiestas, y deja bastante entredicho, primero, la experiencia del cine tuyo al menos, y también la experiencia que podemos nosotros generar como consultores, como capacitadores, y las personas que nos escuchan, pues, que se motiven en esta parte, ¿no? Yo encantadísimo, pues, por poder replicar todo lo que nos dices, estimado. Alfredo, cuéntanos. Joder, Esteban, una funda, ¿no? Y pasa mucho, ¿no? No, que dice que no puedo, dice que, o cosas bien pequeñitas, ¿no? Que a veces uno se cae y uno se queda y va en medio encuentro de la lógica cuando estamos muy centrados en esa parte. Y Juan, Esteban, en tu experiencia nos contabas que habías trabajado con empresas grandes, pequeñas. ¿Y cómo es el tema de emprendimientos, no? Porque a veces un emprendimiento está muy chiquito, ¿no? Muy pocos recursos. ¿Qué hacer con ellos, no? O sea, o en qué enfocarse, o qué recomendarías para ellos, ¿no? Sabes que obviamente no tengo recursos para contratar una super consultoría o para diseñar todavía una marca súper así elaborada. ¿En qué crees que ellos deban comenzar, ¿no? ¿Dónde agarrarse, digamos, para realmente ir firmes, ¿no? En esa parte. A ver, yo creo que es esto que decía ahorita Yair, y que también tú lo dices, Alfredo, y yo creo que esa es la base, de hecho, de cómo puede diferenciarse el emprendedor, la flexibilidad, porque el emprendedor no tiene, el emprendedor no tiene normas, el emprendedor no tiene estos procesos estandarizados, entonces el emprendedor puede adaptarse. Yo, por ejemplo, yo tengo un negocio pequeño, mi empresa es pequeña. Si es que a mí ahorita que o sea, ya tarde, me llama alguien y me dice, hola Juan Esteban, ¿puedes hacer un curso mañana? O sea, me tocaría esforzarme un montón, o me dicen, para mañana puedes presentar una propuesta de consultoría. Me tocaría esforzarme un montón, pero tengo la capacidad de hacerlo porque somos pocos. Si es que es una empresa grande, o sea, y tú le dices a la empresa grande, necesito esto así de rápido, la empresa tiene que cumplir con su proceso. Y ese proceso es lento, salvo excepciones, pero por lo general ese proceso es lento. Entonces me parece, yo entiendo que la empresa grande tiene que estandarizar porque tiene que de alguna forma controlar, porque las cosas se te pueden salir de control. Pero ahí es en donde el emprendedor tiene mucha más capacidad para ser flexible, para adaptarse muchísimo más rápido comparando con el grande. Y por eso es que normalmente los emprendedores te brindan esas grandes experiencias. El problema que tiene el emprendedor es cuando ese negocio pasa a convertirse ya en un negocio. O sea, cuando ya dejas de ser un emprendedor, cuando ya empiezas a crecer, escalar esa propuesta que estás ofreciendo, llevarla hacia algo que donde ya hay más gente, ahí se empiezan a complicar las cosas. Si tienes un restaurante y tú eres el dueño y trabajas ahí y tienes un posible tema con un cliente que algo le afectó, tú como dueño tienes la capacidad de decir, ya listo, le solucionas de ese rato, le generas algún tipo de qué sé yo, algún regalo, lo que fuera. Pero si es que tú ya tienes 2 restaurantes, o tienes 3, o tienes 4, tú como dueño ya no estás ahí y te toca empezar a estandarizar los procesos, porque de lo contrario no puedes controlar en qué se van esos regalos, en qué se van esos inventarios. Entonces empiezas un poquito a quitarte esa flexibilidad que es normal. Entonces yo creo que el emprendedor puede apalancarse en esa flexibilidad propia del emprendedor. Y lo que me parece a mí es súper importante, que es una recomendación que yo siempre la hago, lo peor que puede hacer un emprendedor, y eso pasa y caemos mucho en eso, pasa un montón. Lo peor que uno puede hacer es fidelizar por precio bajo. Fidelizar por precio bajo es lo peor, porque te funcionará hasta que alguien más aparezca con una propuesta más económica. Entonces,
es difícil porque uno como emprendedor dice, chuta, si es que no bajo el precio no vendo, si no meto el descuento no vendo, si no meto la promoción no vendo, y tienes que vivir de alguna forma, pero hay que siempre tener esa mentalidad a largo plazo y no afectar a tu negocio. O sea, tratar de siempre pensar en grande, tratar de siempre estar enfocándote en lo que puedas hacer a futuro, ser muy coherente con las decisiones que tomas. Si tu negocio está enfocado en algo y de repente estás cambia en el día a día, que pasa mucho con los emprendedores que en el día a día están cambiando totalmente su negocio. A la final lo que estás haciendo es generando un posicionamiento confuso, la gente no va a tener claro qué es lo que ofreces y es difícil. Entonces hay que cuidar eso. Lo mismo, cualquier cosa que uno haga en cuanto a experiencias de clientes se refiere va a elevar tu costo. Hay que tener siempre cuidado con eso. El emprendedor mucho más porque, digamos, es que estás contratando más gente, eso implica tener un costo fijo más elevado y el costo fijo es lo que le mata al negocio. Total, le mata el negocio. Si es que no vendes y tienes un costo fijo elevado, ahí te complicas. Algo más que le puedo recomendar al emprendedor es que tenga un capital de trabajo. El capital de trabajo, o sea, cuando uno es emprendedor, al principio no vendes, es bien difícil. Hay excepciones que pasan, que de repente abres el negocio y al siguiente día estás vendiendo un montón, pero por lo general no es así. Toma un tiempo. Entonces hay que tener claro quién es el cliente, la propuesta diferenciadora que estás ofreciendo tiene que ser enfocada en ese cliente, en ese público al cual estás apuntando. Si es que quieres sorprenderle, que sea pensando en a quién vas a sorprender. O sea, son algunas cosas que tal vez el grande lo tiene claro, pero el emprendedor no siempre. Me parece súper chévere lo que dices y de hecho quiero contar con una experiencia mía. El emprendedor es muy flexible y de hecho aquí en Ecuador cuando hablamos de empresas grandes, no sé, voy a decir nombres, pensamos en ahorita, la Corporación El Rosado, que empiezan a vender y tienen sus procesos, porque justo yo trabajo en una empresa que vende retail y tiene sus procesos para darte data como cliente, por ejemplo. ¿Qué tarda? Un mes, 2 meses tal vez, ¿no? En que mando la información, que me catalogan y funciona así, ¿no? Pero precisamente en esta empresa estamos empezando a vender al retail más grande de Estados Unidos, que es Home Depot, y es un dinosaurio tan grande que nos ha dado un año en darnos de alta como clientes por todos los procesos, auditorías y demás, y pues es tan complicado cambiar una cosa y peor equivocarte. Si te equivocas en algo, es un relajo, ¿no? Funciona, es otro mundo, realmente es diferente. Entonces, justo como tú mencionas, el emprendedor es totalmente lo flexible y esa empresa grande es que a un punto tal vez fue chiquita, pero se ha ido estructurando ya y es mucho más inflexible, digamos, ese tipo de cosas que me parecen geniales y que realmente creo que con esto es algo que aprovechar en el momento, porque estás chiquito y realmente irle para captar clientes y demás y mercado y irse posicionando en esa parte. Jair. Bueno, como les decía, el tiempo es tirano, como ya estamos un poquito pasados de tiempo, pero sí quisiera, pues, última pregunta de regalo, como siempre sabemos también decir. ¿Qué serie recomiendas, libros, pelis, quizás en Netflix o en otras plataformas, Juan Esteban, para el tema de Customer Journey? O más bien, pues, el tema de Customer Experience, por favor, cuéntanos. A ver, algo para mí esta pregunta que me haces es muy fácil responderla tomando en cuenta lo que vi la semana pasada. De hecho, vi el fin de semana, vi una entrevista, yo la recomiendo y de hecho voy a empezar a recomendar porque hay muchísimo que se puede sacar de provecho de la entrevista que le hace Ibai Llanos, que es este streamer que debe ser de los streamers más importantes hoy por hoy del mundo. Ibai Llanos le hace una entrevista a Piqué. Piqué ya retirado del fútbol, se retiró la semana pasada. Es una entrevista, es muy top. Yo me quedé sorprendido, yo no lo había escuchado a Piqué más allá de hablar de fútbol. Me quedé muy gratamente sorprendido en ese nivel de conocimientos que tiene, de los proyectos que están manejando, de todo lo que se les viene en proyectos que tienen entre Ibai, que es un tipo también pilísimas, con Piqué y sobre todo cómo cambia, que es como enlazo esto a la pregunta que me hacías, Jair, cómo cambia el consumo hoy por hoy, cómo cambia el consumo de fútbol. Y es lo mismo que pasa en todos los giros de negocio. Si es que el cliente, que en este caso hablando lo de Piqué que decía, tiene ahora, las nuevas generaciones tienen muchas más distracciones porque tienes TikTok. O sea, yo me puse a ver el fin de semana el partido de Barcelona-Aucas y luché con las distracciones. O sea, claro, yo no soy fan ni del Barcelona ni del Aucas, pero
me gusta el fútbol y a la final trato de ver fútbol, pero luchaba con las distracciones. Entonces, y yo no soy de las nuevas generaciones, o sea, yo soy millennial de los mayores, pero los centennials cada vez es más. Es muy difícil lograr que una persona se concentre y te dedique 90 minutos que dura un partido y que lo vea con ese nivel de pasión que tal vez lo teníamos hace muchos años. Entonces, cambia un montón eso. En el fútbol lo hacía él, lo decía Piqué, pero es en general. Hay muchísimas distracciones, muchísima competencia y hay que reinventarse. Entonces, el mensaje con esto de la entrevista de Piqué era justamente ese reinventarse que tiene que pasar en todos los giros de negocio. Ahí, ahorita en el ejemplo les pongo el del fútbol, pero pasa en general. Una película que ahorita también se me ocurre es de Jones, no sé si la han visto, es una película pre-influencers, pero que tiene mucho de influencers. Bueno, primero les pido disculpas, están justo, no sé si me escuchan, están martillando en una oficina por aquí cerca, ¿no se escucha? Ah, qué bueno, porque a mí sí me están ataladrando ya yo decía, por eso estaba tratando de mutear a ratos, porque sí están taladrando un montón. Qué bueno que no. Les decía, perdón, The Jones es una película antes de que se hable de influencers, como unas personas influyen en otras, para no darles el contexto, pero tiene muchísimo que ver con marketing, muchísimo que ver con ética también en los negocios y todo eso a la final de cuentas también tiene que ver con experiencia. Un podcast que estoy recién escuchando desde hace poco es un podcast de un mexicano que se llama Mauricio Cabrera. Me parece también, yo no sabía quién era, lo encontré por recomendaciones en algún curso que hice y me pareció genial. Tiene un podcast que se llama, a ver, ¿cómo se llama? Se llama de Coffee Americano y de Coffee, tiene dos. Y están hablando mucho para creadores de contenido y de cómo están ellos cambiando un poco las reglas hacia el periodismo, o sea, en muchos ámbitos. Hambre de Poder de la película de McDonald's es genial también, súper buena. Y en cuanto a libros, yo les podría decir los que a mí me marcaron un montón. A mí me marcó mucho que es un libro muy antiguo, se llama Ventaja Competitiva, de Michael Porter, en donde tienes todas las bases de cuál debería ser la estrategia que uno adopta como empresa para lograr el posicionamiento deseado a largo plazo, que me parece súper importante y tiene mucha relación con eso de brindar experiencias, porque a la final de cuentas tu posicionamiento deseado, si es que quieres diferenciarte del resto a través de experiencias, tiene que ir de la mano con tu estrategia de negocio. Caótica, que es otro libro, 2008 creo que es este libro, también me marcó un montón a mí en lo personal porque me hizo entender cómo se interrelaciona todo en el mundo, que antes del 2008 no lo tenía claro. Es un libro de Philip Kotler, cómo se relaciona, o sea, cómo una crisis en Estados Unidos, que era la del 2008, puede afectar aquí en el Ecuador y en todas partes del mundo, y es lo que hoy por hoy también lo vemos con el conflicto de Ucrania y Rusia y todo lo que se viene. Este libro también es genial, es un libro entiendo que son personas que trabajaban en Amazon y después ya salieron. El libro se llama, es un poquito medio loco hasta el nombre, el libro se llama a ver, ¿cómo se llama el libro? Se llama The Best Service is No Service. El mejor servicio es no tener servicio. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser el mejor servicio no tener servicio? Y tiene una lógica. Si tú tienes un departamento de atención y tu cliente no te llama a saludar, no te llama a felicitar, no te llama a nada, o sea, te llama a criticar o a que le soluciones un problema. Entonces, si es que no tienes problemas, que es de lo que trata el libro, que tienes que eliminar los problemas de raíz, si es que no tienes problemas, ya no necesitas de ese servicio, pues ya no requieres de eso y por ende el cliente estás maximizando su satisfacción. Ese libro también es genial. Excelente. Justamente un librero, muchos libros, la verdad, gracias por tantas recomendaciones. Creo que hemos rompido el récord de los libros que han recomendado algún invitado. Y interesante, ¿no? Y hablabas también de las distracciones, así como yo me distraje un poco y no vi el tema del mute. Y bueno, pues Alfredo, cuéntanos. Bueno, Esteban, me parece genial todo lo que nos ha gustado aquí, me parece chévere esa parte, todo, o sea,
como te digo, siempre hay mucho de profundizar, mucho de hablar, hay un contenido enorme y sobre todo este tema de estar muy actualizado en esa parte, ¿no? Y como dijo Jair, el tiempo es tirano realmente y podemos estar aquí 3 días hablando de estos temas y contando, o sea, realmente hay mucho que ir, ¿no? En este aquí, es un mundo súper amplio. Y sobre todo, se me quedan algunas preguntas, el tema de los influencers, por ejemplo, también es algo súper chévere, cómo va, qué cambia, qué tanto influye el tema de Ibai, que es súper chévere. Justo ahora que viene el Mundial, ¿no? Él se reveló, digamos, y no fue con la selección española a la cobertura, digamos, porque por el tema de Qatar, toda la polémica, también hay, ¿no? Muchas cosas ahí en esa parte que me parece bien interesante. ¿Qué tanto ellos pueden influir, ¿no? O sea, qué tanto puede el peso de la opinión de ellos, ¿no? En ese mundillo, ¿no? Que parece un mundillo, pero realmente es muy grande ya lo que están ellos metidos en esa parte. Pues Esteban, para irnos despidiendo, quiero preguntarte, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus datos de contacto? ¿Cómo estás en redes y demás? A ver, yo les puedo dar las redes de la empresa, que es en donde estamos siempre generando contenidos y estamos moviéndonos, y a la final de cuentas ahí me pueden encontrar también a mí. En Instagram, ondata.es, en Facebook ondata.es, en TikTok ondata.es, en YouTube es ondata.es también, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast también es ondata.es. De ahí está la web ondata.com.es. Si es que por ahí el correo también, si es que quieren, el correo es tenemos un correo institucional, hello, es HELLO, hello, @ondata.com.es. Y si es que quieren suscribirse, por ejemplo, a nuestro newsletter, que enviamos información sobre negocios, los enviamos los lunes y los jueves, pueden tienen un enlace dentro de la cuenta de Instagram, por ejemplo, en el link de la bio, ahí le dan clic y pueden acceder ahí automáticamente a ver algunas de las entrevistas que hemos hecho en el podcast, ver algunos, suscribirse al newsletter, por ejemplo. Muchas veces tenemos sorteos, también pueden participar ahí. Creo que ahí estarían, ahí creo que estaría cubierto con las redes. Genial, Juan Esteban. Juan Esteban, ha sido un gustazo que nos acompañe el día de hoy. Realmente es súper chévere conocer con gente que está muy metida en lo suyo, que conoce, que sabe. Entonces, que se nota, ¿no? Que estás en lo tuyo, que te gusta sobre todo. O sea, que ese es tu mundo y que realmente estás muy cómodo en lo que haces. Ha sido un gustazo que nos acompañes, Juan Esteban. Ojalá que te tengamos en una próxima oportunidad. Y realmente ha sido un gusto que estés aquí. De mi parte también, perdón, de mi parte también, bueno, las emociones por aprender siempre nuevos conocimientos. Gracias, Juan Esteban, por aceptar nuestro espacio y, bueno, pues, si algún mensaje final nos puedes dar, pues, bienvenido. No, más bien agradecido con ustedes, me ha parecido súper chévere la conversación, aparte se nota que ustedes también saben de lo suyo, así que más bien agradecido y cuenten conmigo en lo que necesiten, más bien a las órdenes, ahí podríamos seguir a futuro conversando. Listo, Esteban. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias a ustedes, un abrazo.